¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. También tenés la app, tenés la aplicación La 30, precisamente hablando de tecnología. Está el streaming de la radio. Estamos en Facebook. ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro dominio en Facebook. ¿En dónde estamos? Tiene el nombre del programa. Es una pregunta. Esta pregunta es, en definitiva, la herramienta conceptual, si vos querés, si te gusta más en estos términos. Es la tecnología verbal aplicada a una expresión, si querés. Mirá, ya me entusiasmé con lo que estábamos conversando con el doctor Claudio Rama. Es una petición de principios, se dice en filosofía, es decir, partir de una premisa, de una idea para desarrollarla. ¿Y cuál es la premisa? Es de vocación holmiana, ¿no? Sherlock Holmes, es investigar, es poner la lupa, es poner el telescopio, el microscopio, la metodología de investigación. ¿En dónde estamos? Es investigar. Preguntar es investigar. Si uno pregunta, la pregunta es cierta, vale como tal si emprende la investigación para responderla. Y en ese sentido tenemos este nombre, ¿en dónde estamos? Y la pregunta que intentamos responder a través de la investigación en distintas áreas del conocimiento, la investigación de los hechos que se van dando en el país y en el mundo, la investigación de la naturaleza que esos hechos representan o nos expresan en el escenario de la representación de hechos políticos, sociales, institucionales, legislativos, como venimos analizando, hacen a un todo, consideramos desde Libertas esto, los integrantes que libremente precisamente compartimos estas ideas, este taller de trabajo de ideas que va fructificando en el día a día en esta querida radio de lunes a viernes. Y ese todo es el Estado. Seguimos organizados los seres humanos a través de una tecnología que, como diría Alvin Toffler, es la más sofisticada de todas. El ser humano ha creado una tecnología muy sofisticada y compleja, dice Alvin Toffler, y no es precisamente la computadora, la tecnología digital, la inteligencia artificial, porque todo eso, a su vez, como antes el alfabeto, el idioma, el libro, la biblioteca, es decir, contextos o infraestructuras tecnológicas que contienen el mensaje, como diría McLuhan, porque se trata de eso es la comunicación, transmitir el mensaje a través de un emisor y un receptor, y hay un toma y daca, un ida y vuelta, en una dinámica que incluso se tensiona, se disrumpe, se continúa, puede ser discontinua, pero está permanentemente la naturaleza humana en que, en el contexto de la transmisión de información, de la transmisión de conocimiento, de ideas, de convicciones, la condición humana está en una interrelación de comunicación. Y eso precipitó desde la tecnología un avance enorme en cuanto a los tiempos y la concentración de información. Hoy hablamos de paquetes informativos a través de los microchips de computadoras, a través de los sistemas de redes de computadoras. Hoy la inteligencia artificial que precipita a mayor velocidad más capitalización de información para poder rápidamente decodificar y tener elementos de análisis para seguir en el campo de la investigación, por ejemplo, en todo lo que hace a las ciencias, en todos los ámbitos de la ciencia. Pero todo esto que te acabo de decir, que es complejo, está dentro del Estado. Es el Estado el que incluso tiene una maquinaria de qué? De reglamentos, de reglas de conducta. Hay principios y reglas de conducta que hacen a ese sofisticado, digamos, aparato o esa sofisticada tecnología que es, diría Max Weber, estamentaria. Es decir, tiene estructuras definidas, organizadas, y hay una estructura de jerarquía, inclusive en lo administrativo, en lo legal, en lo jurídico, y habla de un orden, habla de una completitud, de un todo, de una organicidad.
esa organicidad tiene principios. Esos principios están formulados en una carta constitucional. Por eso se llama constitución, porque constituye a ese orden complejo de reglas de conducta que nos permite convivir en sociedad. Son reglas de convivencia y son reglas que ordenan, como si fueran ordenadores, como programas que ordenan nuestra conducta. Por eso dijeron con mucha sabiduría los pensadores de la modernidad, cuando era protagónico el desarrollo del pensamiento libre a través de la filosofía de las ideas de la libertad, que un orden jurídico es un conjunto de reglas universales que propenden a la libertad individual desde la base de la razón, desde la racionalidad, comprendiendo que la naturaleza humana, es de ahí lo del jus naturalismo. Todo principio de conducta, todo principio o regla de conducta que se va a imponer imperativamente desde el Estado, porque el Estado es monopólico, tiene que serlo para precisamente detentar la autoridad ordenadora de nuestra vida. Es la autoridad que nos dice cómo debemos comportarnos para poder desarrollar una vida pacífica y combinada en una armonía respecto a un fin en común. Sino, ¿para qué somos un Estado? ¿Por qué somos una unidad nacional? Bueno, todo eso que es muy lindo decirlo, en los hechos se complejiza, no se cumple porque no está bien comprendido esto. Y todo esto también es materia de enseñanza, tiene que ser materia de enseñanza. Si no se enseña a nuevas generaciones de qué se trata vivir en un Estado republicano democrático, al Estado republicano democrático, con toda esta sofisticada y sabia infraestructura tecnológica que es el Estado republicano y democrático de derecho, se cae a pedazos, se termina, se muere, porque nuevas generaciones no están siendo capitalizadas en ese conocimiento, en ese acervo, en esa tradición además, porque además hay una tradición de convivencia desde sus padres, sus abuelos, pero como hay una ideología que es disruptiva, que pretende revolucionar esto, tirar abajo todo esto, que se llama marxismo, una ideología totalitaria que persigue otro fin, que tiene otro propósito histórico, y el primer propósito histórico que tiene es tirar abajo esta estructura precisamente de un Estado republicano democrático con la separación de los tres poderes en esa ingeniería, de tres poderes independientes, pero que se controlan entre sí a través de un sistema, como dirían los sajones, de check and balance, es decir, de un control de balance que sea un control equivalente entre los poderes para que no exista ese desborde del poder y no caigamos en un régimen de gobierno que sea tiránico o totalitario. ¿Por qué? Porque Europa vivió ese drama. Las monarquías absolutistas, los reinados despóticos, los monarcas despóticos, donde el poder emergía de la voluntad personal, desde la voluntad del monarca y desde una estructura de castas que no permitía movilidad social. Inclusive en la etapa colonial sucedía lo mismo. Las colonias imperiales europeas consideraban que los pobladores de América eran de segunda categoría, tercera categoría, e incluso hasta por niveles raciales. Se determinaban, están las leyes de partidas, por ejemplo, ¿no? Los mulatos, los zambos, los criollos, los patricios, y estaban los europeos, que tenían todos los derechos originales desde las coronas europeas. Todo eso cae y nacen los estados nacionales republicanos de derecho, que son todos considerados universalmente iguales entre sí. Son estados que tienen la misma función, los mismos cometidos, y se van después a integrar, luego del drama de Primera y Segunda Guerra Mundial, en esa Organización de las Naciones Unidas. Que hoy todo eso está cooptado por una ideología que no obedece a esto que estoy diciendo, que no reconoce esto, sino que nos plantea otras cosas, nos plantea los paradigmas de la sociedad igualitaria, nos plantea los paradigmas de una sociedad que se integre en una diversidad impuesta por leyes que el Estado nos impone desde su monopolio de la fuerza, como son las leyes corporativistas que colectivizan una especie de derecho extraño, que es el derecho por condición, el derecho por condición de género, siquiera de sexo,
sino en una concepción aún más ideológica, te hablan del derecho del género y te hablan del transgénero y te hablan también de minorías subyugadas por el capitalismo burgués que produce estructuralmente desigualdad. Te das cuenta que esa ideología o esa teoría ideológica es diametralmente opuesta al Estado republicano democrático de derecho que nos dice, desde su imperativo legal, desde su principio jurídico, que todos somos tratados por igual por la ley, porque la ley nos reconoce a todos como iguales, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a nuestras atribuciones naturales. Si vos lees con atención el artículo 7 de la Constitución, nuestra Constitución no declara y tampoco define o digamos que promulga los derechos que consideramos son fundamentales o inherentes a la condición humana. No, no declara esos derechos. Reconoce que tenemos condiciones o atributos naturales que son iguales en todos los seres humanos. Entonces dice el artículo 7, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos. Ese es el derecho inmanente, irrenunciable, indisoluble, intransigible. Es un derecho pétreo, un derecho subjetivo o natural, el derecho a ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Para mí hay un error grave en decir el derecho a la vida. No, la Constitución te dice que tenemos el derecho a ser protegidos en nuestra vida, nuestro honor, nuestra libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Por lo tanto, desde la formulación constitucional, el derecho fundamental, subjetivo, incambiable, inmutable, es el derecho a ser protegidos en la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos, dice luego. Y ahí sí les da la categoría de derecho a lo que reconoce son atributos naturales de la condición humana. De ahí ese principio del ius naturalismo consignado sabiamente en esta Constitución y que está gravemente, furibundamente cuestionado por las nuevas teorías sociologicistas, si vos querés, sociológicas, sociopolíticas, de raigambre estructuralista, postestructuralista, todo ello en su conjunto abrevando de una ideología política que da una razón de ser al Estado, una teoría que es el marxismo gramsciano, que plantea al Estado con otro propósito, no con este del artículo 7. No propone el socialismo, y el socialismo marxista, el neomarxismo, el marxismo cultural hoy globalizado, no propone al Estado con este propósito primario, fundamental que le da razón de ser, sino que propone la igualdad social. Eso lo vas a encontrar en una carta constitucional en Cuba, o lo que fue la constitución de la Unión Soviética, es decir, la igualdad social. Y pasa a imponer, por reglamento, por orden jurídico, la tiranía de la igualdad. Te imponen la igualdad. Pretende el socialista que la igualdad, la condición de igualdad, romper con las diferencias sociales, económicas, culturales, intelectuales, se puede dar o se puede provocar a través de un instrumento exógeno que es la tecnología del derecho, la tecnología de la ley, porque el derecho también es una tecnología. El derecho crea como ciencia a una tecnología que es el Estado como un orden de qué? Precisamente de derecho, pero es un derecho vigente, aplicable, positivo. Se transforma en una tecnología. El derecho en sus principios es la ciencia jurídica. El derecho ya convertido en derecho nacional, lo que nos legislan los legisladores, muchos de estos pavotes que legislan mal, nos están generando un derecho nacional vigente que se aplica con toda la fuerza del Estado. No, usted tiene que aceptar que fulano de tal se siente mujer, aunque sea hombre. Eso pasa en Canadá. Usted tiene que aceptar que por el simple hecho de que una mujer lo denuncie, prevalece la certeza de la denuncia de la mujer por la ley de género. Se dan cuenta que es totalmente diferente a lo que formula la Constitución. Por eso decimos que hay leyes en nuestro país, la ley de género, la ley que promulgó la Fiscalía General de la Nación con ese acervo de fiscalías, fiscalías de género, juzgados de género, el Código del Proceso Penal que establece una primera etapa acusatoria, adversial, donde los fiscales, policías del Estado son los que provocan la adversidad con nosotros como ciudadanos,
los que procuran acusarnos y con todo el peso del Estado, como policías del Estado, van a buscar ¿qué en esa primera etapa penal? Una contienda, una adversidad desde el Estado con nosotros, acusándonos, pervirtiendo, subvirtiendo los principios constitucionales que establecen los artículos 12 al artículo 23, porque nuestro país, desde el artículo 7, dice que somos libres, que somos seres vivos, que tenemos que vivir una vida honorable, libre, y por lo tanto somos presuntamente inocentes, de acuerdo al artículo 15 y el artículo 16. Y tenemos un recurso, el habeas corpus, si acaso ese juicio no obedece a las garantías de ser tratados a través de un magistrado, de un juez, con todas las garantías que indica el debido proceso respecto a ser tratados como inocentes hasta que se logre demostrar lo contrario, con todas las garantías de un proceso judicial, todas las etapas preceptivas y la carga probatoria. Todo eso hace un orden que hoy está desconfigurado. Rompieron el software, metieron otro y tenemos otro sistema Windows, si vos querés, en el Estado uruguayo, que es un montón de leyes inconstitucionales. Y vos decís, ¿y quiénes hicieron esto? ¿Quiénes lo hicieron? Y sí, durante los 15 años del Frente Amplio, claro, si el Frente Amplio es una fuerza marxista, socialista, que habló de planes quinquenales, de arribar al socialismo, y dentro del Frente Amplio, que es el partido constructor, mentor del Frente Amplio, el propietario de la idea coalicional es el Partido Comunista de Uruguay, cuyo propósito final es llegar a esa idea del socialismo que planteaba Marx, que planteaba también Antonio Gramsci, que hoy impera como la nueva modalidad estratégica del socialismo marxista, que planteaban también Lenin y Stalin, el marxismo-leninismo. El Partido Comunista tiene eso que es llegar a la sociedad de la igualdad social, de socializar los medios de producción, de eliminar la propiedad privada y de establecer al Estado como un mecanismo imperativo de esa igualdad, muy distinto a esto que dice la Constitución liberal, que concibe al ser humano libre, con libertad de movilidad social, con las posibilidades de crecer individualmente, de desarrollarse, porque va a estar protegido, cobijado por lo que dice esta Constitución, porque lo reconoce, nos reconoce a todos como seres naturalmente libres, honorables, por supuesto seres vitales, por lo tanto seres creativos, que necesitamos protección y necesitamos trabajar, porque también necesitamos crear, formar nuestra propiedad. Y a su vez muchos deciden formar su familia. Eso es lo que plantea sencillamente un Estado democrático republicano liberal. ¿Te parece que es bueno tirar abajo todo eso? ¿Está bien que eso se justifique y se naturalice en un ámbito o en un contexto político en el cual se pretende que es normal convivir con ese enemigo que pretende tirar abajo esta Constitución y todo ese orden jurídico? Como ya lo va haciendo, ya lo está haciendo a través de lo que venimos analizando en el programa, con ese paquete de 16 leyes inconstitucionales, todas muy importantes porque son de orden público. ¿Te das cuenta? Y eso es también la técnica, la estrategia de construir el conflicto, provocar fractura, fogonearlo, sostenerlo, ese conflicto profundo, ya desde lo legal, desde lo institucional, provocando estas incertidumbres brutales como las que acababa de apuntar el doctor Claudio Rama, respecto, por ejemplo, a la necesidad imperante de montar una infraestructura tecnológica ya para desarrollar enseguida la tecnoeducación o la tecnoenseñanza a través de todo ese, digamos, universo de infraestructura tecnológica que impera en el mundo y que realmente nos pueda conectar con ese mundo de los países desarrollados y los que van en camino al desarrollo. Uruguay no, está rezagado, porque Uruguay está yendo para el camino de los talibanes socialistas del socialismo del siglo XXI, donde todo esto lo discuten porque lo único que les importa es encaramarse en la perpetuación del poder que ellos tengan como funcionarios en el rol del funcionario público que va a detentar desde ahí el poder coercitivo del monopolio de la fuerza que tiene el Estado. Eso procura el socialista, instalarse en el Estado y ejercer el monopolio de la fuerza e imponernos reglas de conducta, pague este impuesto, pague este, tenemos que transferir recursos al otro, todos aquellos que no tienen, porque van a provocar la igualdad por la fuerza, por la violencia de una ley violenta que te va a obligar
a pagar una carga tributaria importante, a desarrollar regulaciones administrativas para emprender algo. La diferencia entre un Estado cada vez más intervencionista es precisamente el camino a la servidumbre, como diría Friedrich Hayek, sabiamente. ¿Por qué? Porque convierte al ciudadano en un sirviente, convierte al ciudadano en el servil que debe trabajar y producir para pagarle una cantidad de impuestos y atravesar una red de regulaciones administrativas que son un costo económico y social para que el Estado le diga, ahora sí, te permito hacer esto. Es decir, se desbalancea la balanza de los derechos y las obligaciones, está muy desequilibrada en el socialismo. En un Estado socialista tenés una enorme cantidad de obligaciones para que el Estado te conceda algún derecho. Si vos cumplís con todas estas obligaciones, yo te concedo este derecho, te dejo hacer esto. En cambio, en el Estado liberal no. El Estado liberal es, tenés todos estos derechos. Ahora, si te portás mal, el Estado te va a castigar. Tenés que obedecer a un orden racional, un orden de leyes que el Estado va a estar controlando, vigilando, porque tiene que dar estabilidad, seguridad jurídica. Tiene que darte esa estabilidad a vos y a todo el mundo para que funcione el mercado, la productividad, la creatividad, la innovación, la enseñanza, la libre discusión de ideas, en ese ámbito de un Estado amigable que se constriñe al confín de su función original. Los tres poderes del Estado y alguna función más. No es necesario que el Estado te diga lo que tenés que hacer. En el socialismo sí, lo vas a tener presente en cada cosa, como ya en Uruguay lo tenemos. Uruguay es un Estado que ha profundizado ese Estado intervencionista hacia un modelo marxista durante esos 15 años de Frente Amplio, a los cuales este gobierno no desmanteló. Por el contrario, no desmanteló porque está la versión oficial del presidente de la República, lo pueden encontrar el video en presidencia en el año 2020, donde dice que es muy bueno que Uruguay esté en la Agenda 2030, que es algo muy, muy importante y nos da seguridad estar en la Agenda 2030. La Agenda 2030 precisamente es una agenda de un proyecto global de la sociedad igualitaria, inclusiva, impuesta a través de la infraestructura del Estado, el Estado muy intervencionista, que hoy se le está cayendo a pedazos a la Unión Europea, ¿no? Donde hay despertares de movimientos realmente liberales fuertes, donde van reivindicando las ideas del liberalismo, porque ven que se cae a pedazos la infraestructura productiva, la capacidad educativa y un montón de cosas que están siendo afectadas por una ideología. En nuestro país, por ejemplo, está afectando esa ideología en los contenidos educativos, de ahí que yo no considero que hay ninguna transformación. Hay una transformación educativa, pero no para bien, sino para mal, que es la educación del género impuesta desde el monopolio del Estado en la administración de este gobierno con Robert Silva como el director de la ANEP, donde en este gobierno se profundiza el contenido del género a los niños, a las niñas, a los chiquilines, una ideología que rompe la laicidad, porque es excluyente de cualquier otro tipo de transmisión de conocimiento, de transmisión del conocimiento científico en cuanto a la naturaleza sexual del ser humano y en cuanto a las responsabilidades ciudadanas y en cuanto a la responsabilidad social, porque se trata de una educación, además, te dicen, sexual y ciudadana, sustituyendo aquella educación ciudadana o cívica que se nos brindaban en otras épocas. Se rompe con el artículo 82 y se rompe con el artículo 58, 59 y con la ley orgánica de la enseñanza que plantea la laicidad como concepto universal, proactivo desde el Estado, y no como un concepto negativo de no podés dar esto, no podés dar lo otro. Acá es lo contrario, acá te imponen una ideología. Es impresionante, ¿no? Lo que está pasando en Uruguay bajo la más estricta y rigorosa demagogia, hipocresía política, porque esto no se le dice a la población. Abiertamente no se le dice a la población. Y sería bueno preguntar a cada candidato si va a seguir alineado a la ideología de género, al LGBT, si va a seguir proyectando más y más presupuesto en el Estado, presupuesto improductivo, inútil, que va a generar más funcionariado público para generarte a vos y a mí más obligaciones. Y eso se va profundizando, ¿eh? Ojo que se llega al nivel de la penalización si acaso se entiende que capaz que tu morada es agresiva o es xenófoba o es discriminatoria con la condición de, como pasa en Canadá. Cuidado con eso. Conrado, ¿cómo te va? Gracias por estar. Se nos va el tiempo. 11:07, pero Hola, tenemos Rubén. un Yo ratito, pero sé, poquitito. sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, no quería dejar de saludarte a ti, a toda la audiencia. Estamos en el departamento de Tacuarembó, en una gira política. Hemos venido recorriendo
gran parte del país. La semana pasada estuvimos en Río Negro, Paysandú y Salto. Hoy toca Tacuarembó. Y bueno, en algún momento volveremos a Montevideo para que nos reciban nuestras familias y no se olviden de nosotros. Pero realmente con mucho gusto lo hacemos porque lo sentimos y bueno, hemos estado conversando con gente, hablando sobre la situación del país, como tú venías hablando, sobre los cambios que hay que hacer, sobre los cambios que hicimos, sobre los cambios que ahora, por ejemplo, en el día de ayer, te cuento rápidamente, creo que te lo había dicho hace unas semanas, presentamos un proyecto de ley para aquellos políticos que son condenados por delitos de corrupción o delitos contra la administración pública para que pierdan el cobro del subsidio, el derecho al cobro, al subsidio. Esto fue aprobado en el día de ayer en comisión por unanimidad. Creo que es importante. Voy a intentar la semana que viene que pueda ingresar a la Cámara para darle rápida aprobación y luego pueda pasar rápidamente también al Senado de la República. En esto estamos siempre intentando propulsar Bien. cosas que le hagan bien a la ciudadanía. Esto, lo que no podía pasar de vuelta, algo que pasó, que fue lo de Sendik, en la medida de que Raúl Sendik fue condenado por un delito de peculado y abuso de funciones, peculado que es robarle al Estado, quedarse con bienes del Estado, y el hombre pidió el subsidio y lo cobró. Y cuando lo pidió el 18 de febrero del año 2020, que es el momento en el cual asumen las nuevas cámaras el 15 de febrero, pero todavía no asumió el nuevo vicepresidente, en este caso Beatriz Argimón. ¿Quién fue el que firmó la solicitud de subsidio, o sea, la aprobación Sí, de la solicitud de subsidio? José Mujica. claro. Fue que quien estaba presidiendo la Asamblea General, todos recordarán que José Mujica fue el que le tomó el juramento a la calle Pou y a Beatriz Argimón. Y bueno, y Sendik cobró durante un año un subsidio del 85% de lo que ganaba como vicepresidente cuando había sido condenado por robarle al Claro, Estado. claro. Bueno, es una cosa que no puede volver a suceder. Yo en ese momento presenté un recurso administrativo. Lamentablemente la jurídica del Parlamento no me dio la razón y por eso no prosperó mi pedido. Claro. Pero creo que le hace bien a todo el sistema, bueno, que se aprueben este tipo de proyectos. Sí, Bueno, y sí. ahora ayer fue aprobado en comisión, así que bueno, es una buena noticia. Me parece que sí, me parece muy buena noticia, Conrado. Vamos a ir hablando con calma la que viene, porque se nos quedó chiquito el espacio, lamentablemente, pero hay un montón de temas que venimos tratando contigo que es bueno que se repasen. La transparencia de Sin financiación duda. de los partidos políticos, tu proyecto Bueno, tan querido logramos también que y se y otras aprobara cosas más. Y en te iba a en preguntar, pero no diputados. da para hoy, porque se nos va y tengo que cumplir con otras notas. ¿Qué Sí. está pasando con lo de Spotify, ¿no? Que está provocando realmente, bueno, mucha Sin consternación en duda, la población, ahí, ¿no? ahí hubo cambios en el Senado en su momento de los artículos y bueno, sí está provocando esto. Yo espero Mm, que prime la sensatez y que en mm, definitiva haya una negociación y bueno, y si hay que modificar estos artículos se tendrán que modificar. claro, Es, claro. digamos, sintéticamente lo que te puedo decir, ¿no? Sin duda, sin duda. Gracias, Conrado, ¿eh? Bueno, y muchos Oh, éxitos en esa gira. Sé que están en plena campaña muy intensa. gracias. Esperemos que la semana que viene puedas estar acá o nos conectemos con más tiempo, Sí, si te parece. sin duda, con más tiempo. El agradecido soy yo, bueno, un saludo grande a toda la audiencia y bueno, seguiremos recorriendo. Te mando un gran abrazo, Conrado, y cuídate Abrazo por ahí, ¿eh? grande. Nos estamos viendo. El doctor Conrado Rodríguez conversando con nosotros en su columna de los viernes. Nos vamos, ¿eh? Vamos a una pausa.